Hoy nos metemos de lleno en una historia que, de verdad, lo cambia todo en la narrativa bíblica. Génesis capítulo 11. Es un relato increíble sobre cómo un mundo que estaba completamente unido de repente se rompe en 1000 pedazos, y cómo de entre esas ruinas nace una promesa totalmente inesperada. A ver, tratemos de imaginar esto. Justo después del gran diluvio, la humanidad tiene como un borrón y cuenta nueva, un nuevo comienzo. Y en ese inicio, la unidad es absoluta. Todos, pero todos, hablan el mismo idioma, usan las mismas palabras y, como vamos a ver, comparten una ambición monumental. Bien, este será nuestro recorrido. Vamos a ver cómo un mundo con una sola lengua dio paso a una torre de pura ambición, lo que provocó la famosa confusión de Babel. Y a partir de ahí, la historia da un giro tremendo hacia un linaje elegido, llevándonos directamente del caos de Babel a un hombre llamado Abraham. Bueno, arranquemos. La historia nos sitúa en un lugar llamado la Tierra de Sinar. Y este es básicamente el último momento en que vamos a ver a toda la humanidad como una sola cosa, unida por un mismo idioma y, aparentemente, un propósito en común. Pero ojo que la unidad no es solo lingüística, es también geográfica y tecnológica. Se asientan todos en un solo lugar y encima desarrollan una tecnología nueva, el ladrillo cocido. Esto les da una capacidad para construir como nunca antes se había visto. Y bueno, sienta las bases para un proyecto que se les va a ir de las manos. Y claro, con esta nueva capacidad, ¿qué pasa? Nace una idea que viene impulsada por el deseo de ser grandes, de hacerse un nombre, pero también por el miedo a la dispersión. Un plan para construirse un monumento a ellos mismos. La motivación detrás de este proyecto es doble, y la verdad, muy reveladora. Por un lado, buscan hacerse un nombre, lo que es una declaración clarísima de fama y de autonomía. Pero por otro, y esto quizás es lo más importante, lo hacen para no ser esparcidos. Su mayor miedo es la dispersión. Quieren quedarse todos juntos, centralizados. Y aquí, justo aquí, es donde vemos el choque de trenes, el conflicto teológico central. El mandato divino después del diluvio había sido súper claro. Llenen la tierra, que es una orden para dispersarse, para multiplicarse por todos lados. El plan humano en Babel es una rebelión directa contra eso. Es un intento de construir un mundo centrado en ellos mismos, no en el plan divino. Obviamente, esta ambición unificada y totalmente contraria al mandato divino no iba a pasar desapercibida. La narrativa ahora se mueve hacia la inevitable respuesta celestial. Fíjense, la unidad humana es vista aquí como un poder casi sin límites. La preocupación divina no es tanto la torre en sí misma, la estructura física, sino lo que representa. Una humanidad tan unificada en su propio orgullo que cree que nada le hará desistir de lo que se proponga. Su poder colectivo se ha convertido en su propio ídolo. La intervención es precisa, casi quirúrgica. No se destruye a la gente, sino que se ataca a la base de su unidad arrogante, su lenguaje. De un momento a otro, la comunicación se rompe y, como resultado, se ven forzados a hacer exactamente lo que querían evitar: esparcirse por toda la tierra. ¿Y la torre? Bueno, la torre queda ahí, como un monumento a su ambición fallida. Y el propio nombre del lugar, Babel, se convierte en un recordatorio para siempre de este evento. La palabra que para sus constructores pudo significar puerta de Dios, en hebreo suena muy pero muy parecido a confusión. Es un juego de palabras cargadísimo de significado teológico. Y justo en este punto, la cámara de la narrativa hace un giro de 180 grados. Pasamos de una historia que involucra a toda la tierra a una genealogía increíblemente específica. El foco se cierra de golpe. Este es el gran punto de inflexión. El proyecto universal de la humanidad fracasó en Babel. Entonces, la respuesta divina cambia de escala. El plan de redención ya no va a ser para todos al mismo tiempo, sino que va a venir a través de una sola familia. La historia se vuelve íntima, personal. Y no, esto no es solo una lista de nombres, es un camino trazado con un propósito muy claro. Empezando con Sem, el hijo bendecido de Noé, pasamos por un personaje clave, Peleg, cuyo nombre significa división, una pista directa que conecta con la dispersión de Babel. Y de ahí seguimos hasta llegar a Taré, el padre de la figura central que está a punto de aparecer, Abraham. Bueno, llegamos a la sección final.
Y aquí es donde vamos a conectar todos los puntos. Vamos a ver cómo la dispersión de todas las naciones en realidad prepara el escenario para la llamada específica a un solo hombre y a su familia. La historia ahora se enfoca en la familia de Abraham, que viene de un lugar llamado Ur de los Caldeos. Y justo al final del capítulo, el texto nos suelta un detalle crucial, uno que prepara el siguiente gran drama de la historia. Sarai, la esposa de Abraham, es estéril. Inmediatamente el futuro de este linaje elegido se topa con un obstáculo que parece francamente insuperable. Así que, si lo pensamos bien, todo el capítulo nos ha llevado hasta aquí. El orgullo colectivo en Babel terminó en división, y la respuesta divina invierte completamente la lógica. En lugar de un proyecto humano masivo para alcanzar el cielo, ahora hay un plan divino que empieza con un solo hombre, Abraham, llamado a formar un pueblo que un día bendecirá al mundo entero. Y esto nos deja con una pregunta fundamental, una que va a mover todo el resto del Génesis. El problema de la desunión se creó en Babel. La solución, por otro lado, comienza con la familia de Abraham y el problema de la esterilidad de Sarai. La gran pregunta es, ¿cómo se va a resolver esta tensión? ¿Cómo se usará una familia que en apariencia no tiene futuro para sanar a un mundo fracturado? Esa es la historia que está por comenzar.